Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2305. Casillero número 1, San Luis contra Juárez. De los últimos 17 juegos, 6 victorias del San Luis, 2 empates y 9 victorias de Juárez. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de San Luis y 1 victoria de Juárez. En la tabla de posiciones, Juárez es noveno y San Luis es 11º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Monterrey contra Tigres. De los últimos 25 juegos, 8 victorias de Tigres, de Monterrey 6 empates y 11 victorias de Tigres. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Tigres, 1 victoria de Monterrey y 1 empate. En la tabla de posiciones, Tigres es segundo y Monterrey es quinto. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, Pachuca contra Guadalajara. De los últimos 17 juegos, 7 victorias de Pachuca, 6 empates y 4 victorias de Guadalajara. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Guadalajara y 1 victoria de Pachuca. En la tabla de posiciones, Pachuca es séptimo y Guadalajara es sexto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Tlaxcala contra Morelia. De los últimos 12 juegos, 2 victorias de Tlaxcala, 2 empates y 8 victorias de Morelia. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 empate y 2 victorias de Morelia. En la tabla de posiciones, Morelia es octavo y Tlaxcala es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, León femenil contra Pumas femenil. De los últimos 11 juegos, 2 victorias de León, 1 empate y 8 victorias de Pumas. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido 2 victorias de Pumas y 1 victoria de León. En la tabla de posiciones, León es noveno y Pumas es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Levante contra Celta. De los últimos 10 juegos, 3 victorias de Levante, 2 empates y 5 victorias de Celta. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 empate y 2 victorias del Celta de Vigo. En la tabla de posiciones, el Celta es 13º y el Levante es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Alavés contra Español. De los últimos 9 juegos, 2 victorias de Alavés, 2 empates y 5 victorias del Español. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Español y 1 victoria del Alavés. En la tabla de posiciones, Español es quinto y Alavés es 12º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Tottenham contra Chelsea. De los últimos 21 juegos, 5 victorias del Tottenham, 3 empates y 13 victorias del Chelsea. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Chelsea. En la tabla de posiciones, Tottenham es tercero y Chelsea es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Udinese contra Atalanta. De los últimos 15 juegos, 0 victorias de Udinese, 6 empates y 9 victorias de Atalanta. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 empate y 2 victorias de Atalanta. En la tabla de posiciones, Atalanta es séptimo, Udinese es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita y un empate. Casillero número 10, Parma contra Bolonia. De los últimos 8 juegos, 1 victoria de Parma, 4 empates y 3 victorias de Bolonia. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Parma, 1 empate y 1 victoria de Bolonia. En la tabla de posiciones, Bolonia es quinto y Parma es 15º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, NAC Breda contra Eagles. De los últimos 7 juegos, 0 victorias del NAC Breda, 3 empates y 4 victorias del Eagles. En sus últimos 3 enfrentamientos,
un empate y 2 victorias del Eagles. En la tabla de posiciones, Eagles es décimo y NAC Breda es 14º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 12, Telstar contra Excelsior. De los últimos 8 juegos, 3 victorias del Telstar, 2 empates y 3 victorias del Excelsior. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Excelsior y 1 del Telstar. En la tabla de posiciones, Excelsior es 16º y Telstar es 17º. En este casillero vamos a optar por la visita y un empate. La visita. Casillero número 13, Nacional contra Famalicao. De los últimos 5 juegos, 2 victorias de Nacional, un empate y 1 victoria de Famalicao. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Nacional, un empate y 1 victoria de Famalicao. En la tabla de posiciones, Famalicao es 5º y Nacional es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita y un empate. Casillero número 14, Besiktas contra Fenerbahce. De los últimos 17 juegos, 6 victorias del Besiktas, 7 empates y 4 victorias del Fenerbahce. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Besiktas y 1 victoria del Fenerbahce. En la tabla de posiciones, Fenerbahce es 3º y Besiktas es 4º. En este casillero vamos a optar por un triple. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 triple, casillero 3 local, casillero 4 visita, casillero 5 visita, casillero 6 visita, casillero 7 visita, casillero 8 visita, casillero 9 visita, empate, casillero 10 visita, casillero 11 empate, casillero 12 visita, casillero 13 empate visita y casillero 14. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 23-05.